En cierta oportunidad, Jesús conversa con los líderes religiosos de su época y en Mateo capítulo 8 y en el versículo 44 les hace una referencia con relación a su vida. Y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en esta porción de la Escritura podemos encontrar algunas enseñanzas. En primer lugar, esta Escritura nos dice que el diablo también tiene hijos. Así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Y esto lo está apuntando Jesús. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para determinar que ellos eran hijos del diablo? Y él sigue diciendo: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y creo que esto determina también la calidad de hijos que Dios quiere tener. Que nosotros hagamos los deseos de nuestro Padre Celestial. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿y cuáles son los deseos de Dios? ¿Cómo hago o dónde puedo yo conocer los deseos de Dios? El salmista David, en el Salmo 27:4, miren los deseos que tienen los hijos de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa tengo deseo, decía David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David tenía un deseo de estar todos los días de su vida en la casa de Jehová. Todos los días. ¿Cuáles son nuestros deseos? Mi deseo es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Será que los deseos que tú tienes son los deseos de Dios? ¿O son los deseos del diablo? ¿Cuáles son tus deseos? Porque mi deseo es estar en la casa de Dios. Yo no quiero tener los deseos del diablo. Ahora, la Biblia explica cuáles son los deseos de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Y manifiestas son las obras o los deseos de la carne, que son adulterio. Son los deseos de los hijos del diablo. Vivir en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Esos son los deseos de aquellos que caminan bajo la influencia del padre de este mundo, Satanás. Tener enemistades, tener pleitos, tener celos, tener ira en el corazón, disensiones, herejías. Eso es lo que mueve a los hijos del diablo. Las envidias, los homicidios. Y no solamente podemos cometer homicidio físico, sino que también un homicidio espiritual, cuando yo critico, cuando yo condeno, cuando yo estoy mintiendo contra alguien, levantando falso testimonio contra alguien, diciendo lo que no es de una persona. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros veamos en nuestra vida, examinemos nuestras vidas. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis inclinaciones? ¿En qué estoy pensando constantemente? Y no solamente lo estamos deseando, sino que aquí la Biblia dice que los que practican
tales cosas. O sea, no solamente es el deseo que viene en nuestra vida, sino que ese deseo de alguna manera está modificando nuestra conducta a la luz de esos deseos. Y el Señor nos dice que debemos de buscar los deseos de Dios. David tenía un deseo: estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Y lo explica más adelante en el versículo 22 de Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu, más los deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu de Dios para nuestras vidas? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta vida tenemos la oportunidad de tener o de vivir de acuerdo a los deseos de Dios, o bien tú vas a vivir de acuerdo a los deseos del diablo. Ya examinamos por las Escrituras cuáles son los deseos del diablo y cuáles son los deseos de Dios. Y para poder yo vivir bajo los deseos de Dios, la Biblia lo explica: más el fruto del Espíritu, más el deseo del Espíritu. Yo necesito desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Cuando yo desarrollo una relación con el Espíritu Santo por medio de una vida de oración, por medio de una vida de lectura bíblica, cuando yo desarrollo una relación con el Espíritu Santo, con aquellos que aman al Espíritu Santo y buscamos al Espíritu Santo, la Escritura por eso nos dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, dice Pablo ahí en el libro de Efesios. Antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando yo le canto a Dios, el Espíritu de Dios inunda mi ser. Y cuando yo soy lleno del Espíritu de Dios, empiezo a fluir, empiezo a practicar los deseos del Espíritu que Él revela en mi sentido. Empezamos a fluir en amor, empezamos a fluir con paciencia, empezamos a fluir con humildad, empezamos a tener deseos de bendecir a alguien, de hacerle el bien a alguien. Como por ejemplo, David despierta un día en 2 de Samuel capítulo 9 y versículo 1. Y David tiene este deseo y dice: ¿hay alguien a quien hoy haga misericordia de la casa de Saúl? David dice: ¿hay alguien hoy a quien yo haga misericordia? David se levantó con el deseo de bendecir a alguien, con el deseo de hacerle el bien a alguien. David se levantó con el deseo de perdonar a alguien. Imagínense, era de la casa de Saúl, esa casa que le hizo mucha guerra a David. Sin embargo, David se levanta, movido por el Espíritu de Dios, a hacerle misericordia. Y en esa oportunidad le hizo misericordia a Mefiboset, un joven de la casa de Saúl, un hijo de Saúl, de Jonatán, hijo de Saúl. Un joven lisiado de los pies que necesitaba que alguien le diera misericordia. Él no podía vivir por sí solo, era inválido. Pero un día David le muestra su misericordia, lo lleva a la casa del rey, lo lleva al palacio, ahí disfruta de la comida del palacio. Sin duda David le dio una habitación dentro del palacio. David le devuelve tierras que eran de su padre o su abuelo Saúl. Nosotros también le podemos cambiar la vida a alguien. Cuando nos movemos bajo los deseos de Dios, que es amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, podemos cambiarle la vida a alguien que pueda estar necesitado, que no se puede valer por sí solo emocionalmente, espiritualmente, inclusive materialmente, físicamente. Podemos hacer la diferencia, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, no fluye la maldad, no fluye la mala intención, no fluye la malicia, que son deseos que hoy en día mueven a esta sociedad. Tenemos que ser diferentes. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios,
pone en nuestra vida los deseos de Dios. Imagínense si esta sociedad, si una iglesia, si una familia, si una vida se moviera bajo los deseos de Dios, bajo los deseos del Espíritu, déjenme decirles que tendríamos una sociedad totalmente diferente. Pero hoy la sociedad, como muchos religiosos, se están moviendo bajo los deseos del diablo. Y debemos de ser conscientes, como Jesús le dijo a estos fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y déjenme decirles que hoy en día así se mueve hoy la sociedad. Hay dos tipos de personas: los que se van a mover de acuerdo a los deseos de Dios, y aquellos que se mueven bajo los deseos del diablo. Inclusive cuando usted pone, por ejemplo, en Google acerca de la ética, por ejemplo, usted va a encontrar una persona con un diablo de este lado y un ángel de este lado. Hasta la ciencia comprende que la actitud y la conducta del ser humano va a depender o que esté el diablo de un lado o que esté Dios del otro lado. Y eso va a depender de nuestro sometimiento y nuestra búsqueda del Espíritu de Dios, para que a través del Espíritu Él ponga los deseos de Dios en nuestra vida, para que podamos ser de bendición a otras vidas. En esta oportunidad, que Dios pueda poner en usted el deseo que tenía David de estar primeramente en la casa de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando el Espíritu de Dios en nuestra vida, sometiendo nuestro ser a la presencia de Dios, y que de ahí salgamos renovados, restaurados, que cambiemos esos pensamientos de maldad, que cambiemos esos pensamientos de ira, esos pensamientos de celos, de contiendas, de divisiones, que cambiemos esos pensamientos de arrogancia, de orgullo, que cambiemos esa forma de pensar, y que el Espíritu Santo ponga los deseos de Dios en nuestras vidas para que seamos diferentes y que podamos ser de bendición a otras vidas. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas a la medida en que nosotros nos sometemos a la obra del Espíritu de Dios. Por eso es importante buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como nunca antes, porque es triste y es lamentable. Por eso muchas personas cometen actos tremendos y la gente dice: es que se le metió el diablo. Obviamente esa persona vivió bajo los deseos del diablo, que solo viene para robar, matar y destruir. Pero los hijos de Dios, que se mueven bajo los deseos de Dios, estamos para edificar, estamos para construir, estamos para bendecir, estamos para servir. Y creo de que así es como daremos testimonio de que existe Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.